Ok, pues seguimos con los ejercicios del tema 4. Entonces, ayer hicimos 4, hoy nos quedan 3 de los 7 que teníamos del departamento. Así que empezamos por el ejercicio número 5, que estaré poniendo ahora en pantalla. Entonces, aquí nos dan, eh, directamente nos dan la curva o la función de demanda marshalliana, que es del bien 1, que es igual a 3 por la renta menos P sub 1 más 2 P sub 2, todo ello partido E, 2 P sub 1. Y nos dan como datos, para utilizar después, que la renta va a ser 50, que P sub 1 es 10 y que P sub 2 es 5. Entonces, primero, apartado A, nos piden la función de demanda ordinaria de Q sub 1. Entonces, aquí únicamente hay que acordarse de qué es la función de demanda ordinaria. Es la función que únicamente depende la cantidad del bien de su mismo precio. Q sub 1 dependerá únicamente de P sub 1. Con lo cual lo que hay que hacer es sustituir la renta y el precio del bien 2. Lo que dejaremos sin sustituir es P sub 1. 3 por 50, 150. Menos P sub 1, más 2 por 5, 10. Partido de 2 por P sub 1. Y ya simplificamos, 150 más 10, 160 menos P sub 1 partido por 2 P sub 1. Y esta sería la función de demanda ordinaria. ¿Vale? Ordinaria porque es la más común, la más normal. Una empresa lo que quiere es saber cuánto va a vender o cuánto le van a comprar en base al precio que esa empresa quiere poner, ¿vale? De su producto. Una vez que tengamos la función de demanda ordinaria, podemos calcular la elasticidad precio de esa cantidad. Entonces, primero acordaros, esta elasticidad es diferente a las demás, comienza con un menos delante. Y es la derivada de Q sub 1 respecto a su precio, P sub 1, por P sub 1 partido por Q sub 1. Estas fórmulas hay que memorizarlas, no son muy complicadas. Y acordaros siempre la elasticidad precio va siempre con el menos delante porque únicamente queremos ver la magnitud. Entonces vamos a ello. Primero, menos, vamos con la derivada de Q sub 1 respecto a P sub 1. Esta derivada suele ser la más complicada dentro de las elasticidades, porque el precio suele aparecer tanto en numerador como en denominador, con lo cual esta elasticidad suele ser la más complicada de calcular. Pero bueno, es una derivada no muy simple, no debería daros problemas. Acordaros, derivada del denominador, menos 1, por el denominador, 2 P sub 1, menos derivada del denominador, 2 por el numerador, 160 menos P sub 1, todo ello dividido por el denominador al cuadrado, 2 por 2, 4, P sub 1 al cuadrado. Esto sería la derivada de Q sub 1 respecto a P sub 1. Multiplicamos por P sub 1 y dividimos por Q sub 1. Este Q sub 1 es la función de demanda ordinaria. Sustituimos el Q sub 1 por su función. 160 menos P sub 1 partido de 2 P sub 1. Entonces, como veis, esta elasticidad suele ser la que al hacer el cálculo directo es un poco más grande, suele ser un pelín más complicada de calcular. Pero bueno, ¿cómo seguimos? Una vez que lleguéis aquí, podéis, como os comenté, directamente sustituir P sub 1 por 10 e ir calculando, o lo que suele ser mejor, primero simplificar y luego sustituimos. Entonces, bueno, os va a dar lo mismo, pero vamos a intentar primero simplificarla. El menos se queda como está. Aquí, ¿qué tendríamos? Menos 1 por 2p sería menos 2
P sub 1, menos 2 por menos P sub 1, menos por menos quedaría más 2 P sub 1, ya vemos que esto se nos va a ir, menos 2 P sub 1 más 2 P sub 1 se nos irá, menos 2 por 160 nos quedará menos 320. Todo ello partido por 4 P sub 1 cuadrado. ¿Aquí qué podemos hacer? El 2 P sub 1, como está en el denominador de un denominador, se puede pasar al arriba del todo. Nos quedaría 2 P sub 1 cuadrado partido por 160 menos P sub 1. ¿Vale? Fijaos bien que esto se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto es matemática básica. Al estar en el denominador de un denominador, se puede pasar arriba del todo. Seguimos simplificando esto. El menos 2 P sub 1 con el 2 P sub 1 hemos dicho que se va. El P sub 1 cuadrado con este P sub 1 cuadrado también se nos va a ir. ¿Y qué nos queda? El 2 con el 4 nos quedaría aquí un 2 abajo, con lo cual esto será menos, menos 320 partido de 2 por 160 menos P sub 1. Y ya, para acabar, el menos con el menos se nos va. 320 partido de 2 sigue siendo 160 partido de 160 menos P sub 1. Esto al simplificar, pues lo podéis hacer de formas distintas, no hay una única forma de simplificarlo. Al final, si lo hacéis bien, llegaréis a este valor. Y con un P sub 1 igual a 10, esto es 160 partido por 150, que es mayor que 1, que es lo importante, pero bueno, es 1,066 periodo. Repito, lo más importante es que es positivo, como suele ser siempre, y mayor que 1. Como es mayor que 1, decimos que la demanda es, espera que se me mueve esto, elástica. Acordaros, si es menor que 1 es inelástica, si es mayor que 1 es elástica. Es elástica porque esto lo que nos dice es que si aumenta el precio en un 1%, la demanda va a caer en un 1,066 periodo por ciento. Va a caer más proporcionalmente. Va a caer más la demanda de lo que aumente el precio. Entonces es muy elástica, es muy sensible a la variación en el precio. Que es lo que nos preguntaban en el apartado C. Esto, perdón, sería el apartado B, el cálculo de la elasticidad. Y el apartado C nos pregunta clasificar el bien según su demanda ordinaria. Diríamos que es un bien elástico o que su demanda es elástica, ¿vale? Es muy sensible, bueno, no mucho, ya veis que la diferencia no es brutal entre 1 y 1,06, pero bueno, es elástica porque es mayor que 1. Es sensible y al aumentar el precio, la cantidad bajará en una proporción mayor que el precio. Seguimos. Cambio de hoja. Ya me estoy quedando sin hojas. No sé dónde ir a comprar, pero bueno, algo inventaré. Apartado D. Aquí. Nos piden la expresión analítica de la función de demanda cruzada, ¿vale? La función de demanda cruzada era dejar Q sub 1 en función únicamente del precio del otro bien, ¿vale? El precio del mismo bien sería la ordinaria, el precio del otro bien sería la cruzada, de ahí el término cruzada. Entonces vamos a ello. Simplemente sería sustituir la renta y el precio del bien. Entonces tenemos 3 por la renta, que era 50, sigue siendo 150. Menos el precio del bien 1, que es 10, menos 2 por el precio del bien 2. Partido de 2 por el precio del bien 1, que es 20. Y esto queda 140 menos 2 P sub 2 partido por 20. Y si queréis, con esto valdría, estaría perfecto, pero bueno, para hacerlo un poco más simple, podemos dividir por 2 numerador y denominador,
quedaría 70 menos P sub 2 partido por 10. Casi la lío. Las dos formas son perfectísimas. Pero bueno, si dejamos P sub 2 sin el cociente, igual es luego un poco más fácil calcular la elasticidad. Apartado E. Nos preguntan cómo es la elasticidad precio cruzada. Esto es, ¿qué ocurre con Q sub 1 al variar P sub 2? Fórmula de la elasticidad. Diferencial de Q sub 1 sobre P sub 2 por P sub 2 partido por Q sub 1. Aquí acordaros sin el menos. El menos únicamente para la elasticidad del precio del mismo bien. Entonces, primero derivamos Q sub 1 con respecto a P sub 2. Esto, si os fijáis, es 70 partido por 10, que es 7, menos P sub 2 partido por 10. Su derivada va a ser menos 1 partido por 10, ¿vale? Si derivamos esto respecto a P sub 2, lo que multiplica a P sub 2 es menos 1 partido por 10. Multiplicamos por P sub 2 y dividimos por Q sub 1. Aquí ponemos su demanda. 70 menos P sub 2 partido por 10. Y simplificamos esto, el menos nos va a quedar, este 10 se va a ir con este 10, o acordaros, podíamos subir este 10 aquí arriba y se van a ir de la misma forma, y nos queda P sub 2 partido por 70 menos P sub 2. Entonces esta va a ser la elasticidad precio cruzada. Sería el apartado E. Apartado F, nos preguntan si los bienes son complementarios, sustitutivos o independientes. Para ello hay que utilizar la elasticidad precio cruzada. Entonces, el precio del bien 2 era 5. Evaluamos la elasticidad, sería menos 5 partido por 70 menos 5. Y esto es menos 5 partido por 65. Me da igual cuánto vale, pero bueno, vamos a calcularlo. Bien. Me da igual porque lo que me importa es el signo. Pero bueno, esto es menos 0,076. Como digo, lo importante es que esto es negativo. Vamos a ver qué significa que es negativo. Intentar no memorizar lo que significa que es negativo, ¿vale? Lo importante que es, al aumentar el precio del bien 2, como esto es negativo, caerá la cantidad del bien 1. ¿Qué ocurre si aumenta el precio del bien 2 también? Por la ley de la demanda, que caerá la cantidad del bien 2, asumiendo que son bienes todo normales, ¿vale? Que no es un bien mal, de esos que afectaba positivamente el aumento del precio, o un bien Giffen o un bien Veblen, que son raros y que no vamos a tratar generalmente. Si aumenta el precio del bien 2, caerá la cantidad del bien 2. Esto era por, como digo, la ley de la demanda. Y también caerá, porque eso es negativo, la cantidad del bien 1. Esto implica que son bienes complementarios. Ahora bien, la pregunta está, está más o menos bien planteada. Son bienes complementarios brutos, pero habría que decirlo mejor, no me gusta mucho esta expresión, habría que decir que el bien 1 es complementario bruto del 2. ¿De acuerdo? Acordaros que en términos brutos podría darse el caso de que el bien 1 fuera complementario del 2, pero el 2 no fuera complementario del 1. Sería raro, pero bueno, matemáticamente podría ocurrir. Con lo cual no podemos saber que los bienes entre sí sean complementarios. Solo podemos garantizar que el bien 1, que es el que hemos analizado, el bien 1, como esto era negativo, es complementario del bien 2. Pero bueno, en el examen, si me lo ponéis así, tampoco va a estar mal, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis
un poco cuál sería lo más correcto, ¿vale? El bien 1 es complementario bruto del bien 2, porque la elasticidad precio cruzada ha sido negativa. Y de nuevo podéis memorizar que si es negativa va a ser complementario, lo mejor es que entendáis que es por esto, porque al aumentar el precio del bien 2, bajan tanto Q2 como Q1, Q2 baja por la ley de la demanda, Q1 baja porque ha dado esto negativo, como ambas cantidades se mueven en la misma dirección, digamos que son complementarias, ¿vale? Ok, pasamos, no pregunta nada más, ¿no? No. Pasamos a el siguiente ejercicio. Ejercicio 6. ¿Se ve el 6? Sí. ¿Aquí qué nos dan? Aquí nos dan bienes que son complementarios perfectos. Acordaros que eso ocurre cuando la función de utilidad es del tipo mínimo. Y de hecho ya no nos la dan. La función es mínimo de Q1, Q2. ¿Vale? Perdón, ahora estaré poniendo ahora el ejercicio que me he olvidado. Ok, de todas formas tenéis los ejercicios en el PDF en el Moodle, si no queréis verlos en el vídeo. Entonces nos dan la función de utilidad de ambos y nos dicen que tienen unos precios P1 y P2. ¿Vale? Este es también un poco más teórico porque no nos dan ningún valor de P1 y de P2. Y también una renta I. Entonces, apartado A, nos piden obtener las funciones de demanda marshallianas de ambas cantidades, de Q1 y de Q2. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Hemos trabajado un poco con función mínimo, pero muy poco. Entonces, este ejercicio será un poco el vehículo para finiquitar ese tipo de utilidad. Entonces, si aquí teníamos Q1 y Q2, ¿qué forma tenían las curvas de indiferencia? Si os acordáis, las de mínimo tenían forma de L. ¿Por qué? Porque lo que queremos es únicamente valorar el mínimo valor. ¿Vale? Pongo un ejemplo. Imaginad que tenemos el mínimo entre 2 y 3. Eso va a valer 2. ¿Vale? Nos fijamos en cuál es el más pequeño de ambos valores y nos quedamos con el más pequeño, con el mínimo. Si fuera el mínimo de 1, 4, sería el 1, ¿vale? El más pequeño. Con lo cual, dado una cesta óptima, que ahora veremos cómo obtenemos esta de aquí, si me das más de un bien, me va a sobrar. Estás aumentando ese bien por encima del mínimo y me va a sobrar. No quiero tener tanto de Q2, porque el Q1 ahora es el mínimo. ¿Vale? ¿Cómo hacíamos eso? Pues cogíamos una cesta, por ejemplo, para seguir un poco con el ejemplo de antes, la 2, 3, esto era 2, ¿y qué ocurre? Si tú me aumentas, por ejemplo, Q2 a 4, el mínimo sigue siendo el mismo, sigue siendo 2. Si me lo sigues aumentando, 2, 5, el mínimo sigue siendo 2. Es decir, a partir de un punto, si tú aumentas Q2, me da exactamente igual, estoy indiferente. ¿Vale? Acordaros que la curva de indiferencia es que me da la misma utilidad. En este caso, 2. ¿Vale? Por poner ese ejemplo. Entonces, por eso tiene la forma de L. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo si, por ejemplo, aumentáramos, por ejemplo, 5, 2. Sería igual a 2, por ejemplo, porque el mínimo es el 2. Entonces el argumento sería igual aumentando Q1. Si Q1 es mayor que 2, me da exactamente igual, me quedaría siempre con ese mínimo. Entonces, si os fijáis, cuando tengamos este tipo de problemas con curvas de indiferencia en punto de L, en forma de L, perdón, y una curva presupuestaria, fijaos que el óptimo va a ser siempre en la esquina. Da igual cómo sea la curva presupuestaria. Sea como sea, el óptimo va a ser siempre en la esquina. No tendría sentido que el óptimo fuera
en algún punto de la recta horizontal o de la recta vertical. Cuando tenemos curvas normales, que son curvas, el punto puede ser en cualquier punto de la curva, ¿vale? Según cómo sea la curva presupuestaria. Si la curva es así, el óptimo sería ese. Si la curva fuera así, el óptimo sería este, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero eso por qué es? Esto es un poco de matemáticas, acordaros. En una curva, todos los puntos son vértices. Entonces, como todos los puntos son vértices, todos los puntos pueden ser puntos críticos según cuál sea su restricción, ¿vale? O la pendiente, en este caso, de la curva presupuestaria. Si tenemos una función en forma de L que no es curva, su único vértice va a ser este de aquí. Por tanto, este va a ser el único candidato para punto crítico. Eso si lo miráramos desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista micro, si no queréis ser tan ortodoxos, pues únicamente visualmente podemos ver que el punto óptimo va a ser siempre la esquina de esa L. ¿Cómo conseguimos la esquina de esa L? ¿Cuál va a ser, digamos, la propiedad óptima de esa esquina? Esto lo comenté en alguna clase teórica, pero creo que lo comenté un poco por encima. Entonces, para encontrar, digamos, esa propiedad, cuando tenemos una curva, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos, voy a ponerlo aquí, curva normal. Lo que hacemos para calcular, digamos, el óptimo es comparar la RMS con el cociente de los precios. ¿De acuerdo? Para la RMS, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos respecto a Q sub 1 y derivamos respecto a Q sub 2 y las dividimos. Podemos derivar porque es una función continua y derivable y es todo muy bonito. Este tipo de curvas en diferencia, las de tipo L, no se pueden derivar, ¿vale? O su derivada no va a tener mucho sentido a la hora de hacer este tipo de esquema. ¿Por qué? Porque es una variable, como veíamos, que no es suave, que no es estrictamente convexa. Son propiedades que no nos gustan y por tanto no nos van a ser útiles para obtener el óptimo. ¿Cómo conseguimos por tanto el óptimo? Pues de una manera más sencilla. Sabemos que va a ser el punto de la esquina, el punto óptimo. ¿Y cómo podemos calcular, digamos, esa propiedad? Lo que haremos es, si tenemos un valor y otro valor dentro del mínimo, ambos valores tendrán que ser iguales, ¿vale? Lo que tengamos dentro del mínimo tendrá que ser igual. Pensad, ¿por qué? Pensad que aquí el problema es que como estamos mirando el mínimo, si algo aumenta por encima del mínimo, nos sobra, ¿vale? Como veíamos aquí. 2 y 3. Ese 3 me sobra una unidad. Si tuviera 2 y 2, tendría la misma utilidad, ¿de acuerdo? No le he puesto, pero bueno, sería la más propia. Con el mínimo de 2, 2, yo tendría la utilidad 2, porque el mínimo entre 2 y 2 es 2. Si Q sub 2 aumenta hasta 3, a mí me da igual, porque me voy a fijar únicamente en el mínimo. Entonces, que aumente Q sub 2 a mí no me aporta ninguna utilidad, pero va a ser más caro. Es más caro comprar 3 unidades que comprar 2. Entonces, en el óptimo, ambas cantidades serán iguales. Ninguna estará por encima, porque si está por encima, directamente me sobra. Entonces, cuando tengáis el mínimo de una cantidad y de otra, ambas deberán ser iguales. Pongo aquí un ejemplo más complejo para que no os liéis, ¿vale? Imaginad que esto fuera 2Q sub 1, 3Q sub 2. ¿Cómo haríamos esa propiedad? Lo que diríamos es que lo que está dentro del mínimo tiene que ser igual. 2Q sub 1 tendrá que ser igual a 3Q sub 2. Y repito, tiene que ser igual porque si alguna fuera mayor, me sobraría. Como me voy a quedar con la más pequeña, si alguna de ellas es mayor, estoy malgastando el dinero, porque únicamente me interesa la más pequeña. Entonces, en el óptimo, ambas serán iguales. Entonces, sabemos que en el mínimo, Q sub 1 y Q sub 2 van a ser iguales, repito, por esa propiedad del mínimo. Entonces, ya sabéis, cuando tengáis una función de mínimo,
ambos valores tendrán que ser iguales. Entonces, en este caso, teníamos una muy simple, que es q sub 1 y q sub 2. Repito, sabemos que en el óptimo q sub 1 sería igual a q sub 2. No queremos que ninguna sea mayor que la otra. Entonces podemos ir ya a la función de gasto. P sub 1 q sub 1 más P sub 2 q sub 2 va a ser igual a la renta. Como q sub 2 va a ser igual que q sub 1, podemos sustituir. P sub 1 q sub 1, P sub 2, en vez de q sub 2 pongo q sub 1. Igual ahí. Esto podemos sacar factor común q sub 1, que multiplicará a P sub 1 más P sub 2. Y ya directamente despejamos q sub 1 igual a i partido de P sub 1 más P sub 2. Y esta sería la función de demanda ordinaria. Ordinaria no. Función de demanda marshalliana. Depende de la renta y de los dos precios. Vale, perdón que ha habido un problema técnico con la lámpara y he seguido grabando y va a salir un vídeo un poco problemático. Entonces, seguimos con el ejercicio 6, perdón. Teníamos la curva de demanda marshalliana del bien 1 y haciéndolo exactamente igual, ¿vale? Acordaros, teníamos que q sub 1 va a ser igual a q sub 2. Por tanto, P sub 1, q sub 1 más P sub 2, q sub 2, que es el gasto y que debe ser la renta. Ahora podemos cambiar q sub 1 por q sub 2 y encontrar P sub 1, q sub 2 más P sub 2, q sub 2 igual a i. Sacar factor común q sub 2 y de ahí despejar la demanda marshalliana del bien 2 y partido por P sub 1 más P sub 2, ¿vale? Queda muy parecida a la del bien 1. Y con eso tendríamos ya el apartado A. Apartado B. Nos piden obtener analíticamente las curvas de Engel de los bienes. Bueno, nos piden del café únicamente, que sería q sub 1, con lo cual, bueno, como vemos que van a ser iguales las funciones, nos daría igual para el café que para el azúcar, ¿vale? Q sub 1 que para q sub 2, porque ambos tienen la misma forma funcional. Nos dicen además que los precios van a ser unitarios, es decir, que P sub 1 va a ser igual a 1 y P sub 2 va a ser igual a 2. Entonces, primero calculamos la curva de Engel. ¿Eso qué era? Dejar la función de demanda marshalliana únicamente en función de la renta. La renta la mantenemos, cambiamos P sub 1 por 1 y P sub 2 por 1, 1 más 1, 2. Y ya tendríamos la curva de Engel del bien 1. Si lo hacéis exactamente igual, q sub 2 os va a dar lo mismo y partido de 2. Esta sería la curva de Engel del bien 2. Y nos preguntan ahora por su elasticidad. Aquí la pregunta está mal escrita. Obtener la elasticidad del bien, los bienes, bueno, hacemos de los dos bienes, van a ser exactamente iguales, porque de nuevo la forma funcional es la misma y los precios son iguales, con lo cual no tendremos ningún problema. Elasticidad renta de q sub 1. La fórmula, acordaros, derivada de q sub 1 respecto de la renta por la renta partido por q sub 1. Entonces, la derivada de q sub 1 respecto a i, derivamos la curva de Engel, lo que multiplica a i es 1 medio. Por i, y ahora en vez de q sub 1 ponemos la misma curva de Engel.
y partido por 2. Y veis, nos queda algo muy simple, nos queda que esto es igual a 1, ¿vale? Si vais eliminando cosas, nos queda que la elasticidad es igual a 1. La del bien 2 va a ser exactamente igual, ¿vale? Si lo comprobáis, nos va a quedar exactamente igual a 1. ¿Qué podemos decir si es igual a 1? Acordaros, si es mayor, implica bien de lujo. Si es menor que 1, bien de primera necesidad. Si es igual a 1, diríamos que los bienes, porque ambos son igual a 1, tienen elasticidad, renta unitaria. ¿Vale? Esta es la más fácil de acordarse. Si es 1, elasticidad renta unitaria. ¿Qué significa ese 1? Importante, el valor en sí nos da un poco igual. Lo importante es lo que significa. Significa que si yo aumento la renta un 1%, la cantidad va a aumentar en un 1%. Si yo aumento la renta en un 10%, la cantidad va a aumentar en un 10%. Ese 1 indica que va a aumentar siempre en la misma proporción. Si la renta cae un 50%, la cantidad va a caer un 50%. Entonces, apartado C, aquí nos dicen que va a caer la renta en un 25%. ¿Vale? Nos dicen que hay un impuesto sobre la renta y a partir de ahora hay que pagar un 25% al Estado, con lo cual nuestra renta para poder comprar productos va a caer en un 25%. ¿Qué va a ocurrir con la cantidad de demanda? Como la elasticidad es igual a 1, sabemos que va a variar en la misma magnitud y como es positivo, en la misma dirección. Si cae la renta un 25%, caerá la cantidad de Q1 en un 25%. Y caerá la cantidad de Q2 también en un 25%. Si la elasticidad fuera mayor, caería en mayor proporción. Si fuera menor, caería en menor proporción. Como es un 1, caen en la misma proporción. Y ya tendríamos el ejercicio 6 acabado. Vamos con el ejercicio 7. Que estaré poniendo ahora en pantalla. Entonces aquí nos dan una chica, Carlota, que va a comprar cerveza y que únicamente le interesa el consumo total de cerveza, ¿vale? Cuando nos diga que únicamente le interesa el consumo total, la magnitud total de Q1 y Q2, quiere decir que su utilidad va a ser igual a Q1 más Q2, ¿vale? No tiene ninguna preferencia, digamos, entre Q1 y Q2, solo le interesa el total, pues sumamos ambas magnitudes, Q1 más Q2. Se podría hacer más complicada la función, pero bueno, cogemos siempre la más simple. La más simple es sumar ambas cantidades. Y nos dan una renta que no nos la dicen y unos precios que tampoco nos dicen, al menos para empezar. Nos preguntan a representar gráficamente el mapa de líneas de indiferencia del consumidor. ¿Cómo hacemos esto? Esto ya lo hicimos en algún ejercicio, creo que era con detergentes y lo mismo, eran dos marcas de detergente y únicamente le interesaba el total, ¿no? Pues esto va a ser igual. ¿Cómo hacemos las curvas de indiferencia? Bueno, primero dibujamos el conjunto factible de posibles, bueno, conjunto factible sería con la recta presupuestaria, el conjunto de elección. Q1 en el eje horizontal, Q2 en el eje vertical. ¿Cómo dibujamos las curvas de indiferencia? Pues igual que las curvas de nivel en matemáticas. Lo que hago yo es coger la función de utilidad y le doy, por ejemplo, un valor. Por ejemplo, 2. ¿Vale? Este 2 me lo invento. Un valor sencillo, no cojáis 10.000, no cojáis 1.000.000, un valor pequeñico que nos permita dibujar con valores sencillos esta curva de indiferencia. ¿Qué hacemos ahora? Despejo Q2. Q2 es igual a 2 menos Q1. Y dibujo esa recta o esa curva de indiferencia, que va a ser una recta dependiente
constante igual a menos 1. Si q sub 1 es 0, q sub 2 será 2. Para que q sub 2 sea 0, q sub 1 tendrá que ser 2. Con lo cual tenemos ya la recta. Una vez que tengáis una recta o una curva de indiferencia, en este caso la curva de indiferencia de nivel 2, podéis hacer dos cosas. O dibujáis otra curva de indiferencia, dais otro valor y la dibujáis, o simplemente moved esta un poco para arriba y para abajo, ¿vale? Si subís esta un poco para arriba y para abajo, pues podéis ir haciendo el mapa de líneas de indiferencia, ¿vale? No hace falta que hagáis muchas. Con hacer una y ver qué forma tiene esa curva de indiferencia, elevándola y bajándola, ya podemos más o menos dibujar el resto de curvas de indiferencia. B. Deducir gráfica y analíticamente las funciones de demanda marshallianas. Entonces aquí, como tengamos el total, tenemos un tipo de función como teníamos en el ejercicio 6, también un poco raro. ¿De acuerdo? En el ejercicio 6 teníamos unas funciones en forma de L, acordaros, y el problema es que esas funciones, como no eran unas curvas, como no tenían esa suavidad, no tenían infinitos vértices, ¿vale? Una curva tiene infinitos, cada punto es un vértice. En la L únicamente la esquina va a ser el vértice. ¿Cuál va a ser el vértice en estas curvas de indiferencia? Acordaos que un vértice es el posible punto crítico, el posible punto máximo. En estas rectas el único vértice son los extremos, ¿vale? Cualquier punto del interior de la línea no va a ser un vértice. Así que únicamente van a ser los extremos. Por tanto, la demanda que tengamos de un bien será o bien consumiremos todo lo que podamos de un bien y nada del otro, o consumiremos al revés, todo lo que podamos de q sub 2 y nada de q sub 1. ¿Cuál sería la posibilidad? Va a depender de los precios. Entonces voy a poner un gráfico para que lo veáis únicamente con la curva de indiferencia 2, ¿vale? Para que no sea muy lioso el gráfico. Entonces, todo va a depender de cómo sea la curva presupuestaria. Aquí nunca tengo el boli rojo. Voy a parar. Vale, he encontrado el boli rojo. Entonces, tenemos dos posibilidades. O bien tendremos este consumo, o bien tendremos este consumo. ¿De qué dependerá? De los precios y de cómo sea la curva presupuestaria. Si la curva es de este tipo, consumiremos esa cantidad. ¿De acuerdo? Si la pendiente es más pequeña en la curva presupuestaria, consumiremos esta cantidad. ¿Por qué? Fijaos, porque es la que me da mayor utilidad. Cualquier otro punto de esa curva presupuestaria va a estar por debajo de la curva de indiferencia. ¿De acuerdo? El único punto en el que la curva de indiferencia se toca con la curva presupuestaria sería este de aquí, ¿vale? Generalmente, pongo aquí otra vez lo que sería lo normal, tendríamos una curva, una recta presupuestaria y una curva de indiferencia. Donde se toquen, será el punto óptimo, el punto que elegiremos. Cuando son dos rectas, claro, se van a chocar únicamente o en esta esquina, este vértice, si la recta presupuestaria tiene una pendiente menor que esta curva, o tendríamos el otro caso, pongo lo mismo, la curva de indiferencia de nivel 2. Si la recta presupuestaria tuviera una pendiente mayor que la curva de indiferencia, el consumo óptimo sería ahí. El punto en el que se tocan sería aquí. Y de nuevo sería el óptimo porque cualquier otro valor de la curva presupuestaria está por debajo de la curva de indiferencia, si os fijáis. Entonces, ¿de qué va a depender lo que consumamos?
de la pendiente de la curva. Consumiremos o bien todo de Q sub 1 y nada de Q sub 2, o bien todo de Q sub 2 y nada de Q sub 1. Vale, para encontrar analíticamente cuál va a ser el consumo, se puede hacer comparando pendientes, pero creo que igual va a ser incluso más interesante aplicar la lógica, ¿vale? Entonces vamos a aplicar, incluso nos podemos olvidar de todo esto, simplemente vamos a aplicar la lógica y vamos a ver cuánto vamos a consumir. Entonces, lo que decimos es que me da igual consumir de Q sub 1 o de Q sub 2. Me da exactamente igual. Lo que me importa es el total. Con lo cual, ¿cuál compraré? La más barata. Si las dos me dan exactamente igual y solo me importa el total, cogeré aquel producto que sea más barato. Si P sub 1 es menor que P sub 2, ¿qué compraré? El bien Q sub 1. Únicamente. ¿Y cuánto compraré? El máximo que pueda comprar, que acordaros es la renta partido por su precio. De Q sub 2 no compraré absolutamente nada. Si el precio de 1 es más pequeño que el precio de 2. Ocurre lo contrario. Si el precio de 1 es mayor que el precio de 2, si la más barata es la cerveza número 2, ¿qué es lo que haré? Comprar únicamente la cerveza número 2. Compraré la cantidad máxima que pueda comprar de la cerveza número 2, que es I partido de su precio. Por tanto, la demanda va a depender de cuál sea más barata. Ahí me da igual coger la 1 o coger la 2, me importa tener cuanta más cerveza mejor. Entonces, compraré siempre la más barata y compraré siempre todo lo máximo que pueda comprar. Entonces, esta función sí que es más teórica, es un ejercicio muy, muy teórico y dificilillo, ¿vale? Porque no es inmediato. Entonces, bueno, intentar entenderlo, pausar el vídeo, volver a verlo, entender muy bien por qué obtenemos estas funciones. Y con eso acabamos ya por hoy. No sé todavía muy bien qué haremos cuando vengamos a la vuelta, porque no sabemos todavía exactamente si estaremos físicamente o no. Mi impresión es que no vamos a volver a clase en el corto plazo, incluso después de Semana Santa, así que habrá que ver si empiezo ya el tema 5 nada más volver, o si hacemos algún ejercicio más del tema 4, ya lo iremos viendo. Pero bueno, nos veremos ya dentro de 2 semanas, creo. Y nada, que vaya todo bien. Hasta luego.